El Código Orgánico Integral Penal, aprobado, publicado ya el 10 de febrero del año 2014 en el Registro Oficial Suplemento 180, está en un proceso llamado de vacatio legis, que significará 180 días para su efectiva aplicación. Nos ha parecido oportuno empezar a preparar un material por hoy destinado a, de alguna forma, inmiscuirnos en la doctrina penal moderna. Hay que reconocer que por primera ocasión histórica un código penal en Ecuador está en la línea de trabajar por una propuesta también dogmática y también técnica. El artículo 18 del Código Orgánico Integral Penal, hay una aproximación conceptual, define a la infracción, pudo haber dicho delito. No voy a caer en el bizantinismo de una discusión que no me parece que tiene sentido, creo que hay temas de fondo más importantes. Pero allí se está describiendo a la infracción penal como la conducta típica, antijurídica y culpable. Yo de plano debo manifestar que desde hace 30 años se publica la primera edición de mi manual de Derecho Penal, que está en una línea del finalismo belzeliano, me refiero al profesor Hans Belzel de Alemania, pero no he sido, y reconozco, un belzeliano ortodoxo. Yo he expresado desde hace mucho tiempo que se pueden hacer aproximaciones de contenido con respecto a dos tipos de reproches. Un juicio de reproche o disvalor con respecto al acto, por el cual vamos a concluir que una conducta es típica y es antijurídica. Y un juicio de reproche dirigido al autor, al dueño de ese acto, por el cual podemos concluir que esa conducta, que es ya constitutiva de delito por ser típica y antijurídica, le puede ser reprochado o reprochada a un autor. De esta manera podríamos entender cuál es la situación de un sujeto que tiene, por ejemplo, graves trastornos de personalidad. Y planteo simplemente para la reflexión, ¿cuál es la diferencia en cuanto al tratamiento de un sujeto, hombre o mujer, que mata? Si mata y tiene un trastorno de personalidad, si mata amparado en una causa de justificación como podría ser el actuar en legítima defensa, a la conducta le faltaría al acto el predicado de la ilicitud, y por lo cual vamos a concluir que la conducta no merece un reproche de antijuridicidad y que consecuentemente esa conducta, por no ser disvaliosa, por estar amparada o justificada, impide que haya un juicio de reproche al acto. En sentido contrario, si un sujeto comete un delito porque sin estar amparado en una causa de justificación ni mediar un estado de necesidad, mediante el ejercicio de una actividad final, se decide por matar. En el momento de concluir el reproche o de disvalor con respecto al acto, si no media una causa de justificación, vamos a concluir que la conducta, además de típica, es antijurídica. Pero en el reproche de culpabilidad, vamos a apreciar que no hay cómo reprocharle culpabilidad porque este sujeto no tiene capacidad para comprender la criminalidad del acto y determinarse de acuerdo con esa comprensión. Vale decir que si es un inimputable, pero comete delito, se le impone una medida de seguridad y no una pena. Hay que recordar en este planteamiento que la conducta revela el ejercicio de una actividad final. Nos referimos a la concepción finalista de la acción penal y irradiada hacia el concepto del delito, que esa manifestación de conducta tiene un contenido interno que es la determinación de un fin y la búsqueda de los elementos o los medios que le permitan llegar a ese fin. Y hay también un contenido de la conducta
ya no interno sino externo, que es la puesta en marcha de la causalidad. La conducta como tal, y referida ya al tipo penal, va a contener elementos objetivos, de los cuales podríamos decir brevemente: hay una manifestación de conducta, hay un resultado, que es una consecuencia de un nexo causal entre la conducta y ese resultado. Si no hay ninguna causa que impida el nexo causal, tenemos entonces así conducta o manifestación de conducta, tenemos un resultado y una relación causal entre la conducta y el resultado. Allí tendríamos ya configurados los elementos objetivos del tipo penal. En los elementos subjetivos del tipo penal, en la concepción finalista, ubicamos al dolo y a la culpa. En la concepción causalista, y reconozco que juristas como don Luis Jiménez Azúa, Eduardo Nova Monreal, querido amigo el maestro Reyes Echandía, eran causalistas, yo diría causalistas puros. La concepción, y entonces en el causalismo puro estudian el dolo y la culpa como formas de la culpabilidad. En la concepción finalista, el dolo y la culpa son elementos subjetivos del tipo penal, al lado de los cuales pueden haber otros elementos subjetivos. Puede haber elementos que tengan una connotación normativa. Por ejemplo, el concepto de instrumento público, el concepto de fe pública, el concepto de honestidad, etcétera, de moral, son elementos normativos del tipo penal, que tienen que ser completados caso a caso. En ese estudio del tipo penal hay que considerar que hay un sujeto pasivo. En principio se dice que cualquiera pudiera ser autor de un delito, pero hay determinados tipos penales que tienen un sujeto activo calificado. Por ejemplo, en el caso de peculado se requiere una condición especial, que es la de ser funcionario o servidor público. En el caso del delito de prevaricato, que es discutible, en principio los jueces cometen prevaricato, pero no solamente los jueces. Puede cometer prevaricato, yo sostengo hoy incluso que los fiscales, cualquier servidor judicial, y además, en un momento dado, los profesionales pueden incurrir en un delito de prevaricación profesional. Caso del médico que revela sin causa justa el contenido de un secreto profesional. El caso del abogado que también revela a la contraparte las pretensiones de su patrocinado, o luego de defender a una parte decide defender la otra. Fíjense ustedes qué es lo que no puede faltar en un proceso penal, y esto para encontrar un ensamblamiento de la teoría del delito en el proceso penal. Como yo le digo a los estudiantes, tanto de la materia de penal como de procesal penal, lo que hay que determinar en un proceso penal es la adecuación de esa conducta a los elementos objetivos del tipo penal. Eso no puede faltar. A partir de ese momento comenzamos a trabajar con categorías que son categorías lógicas. ¿Cómo se va a determinar el dolo? El dolo puede ser dolo directo de primer grado, puede ser dolo indirecto o de consecuencias necesarias o de segundo grado, o puede ser dolo eventual. ¿Cómo se va a determinar el dolo? ¿Cómo se va a probar el dolo? Se presume que los actos de cualquier ser humano, este ejercicio de actividad final, son conscientes y son voluntarios. Porque el dolo, como decía el maestro Belzel, es el querer la realización del tipo. El dolo contiene un elemento que se llama intelectual o de representación del resultado, y un elemento voluntario o intencional, que es la puesta en marcha de esa conducta final para conseguir el resultado que se ha previsto y que está dentro del cálculo de la previsibilidad del sujeto agente. El dolo lo vamos a presumir.
lo vamos a presumir de las circunstancias que rodean al acto. De esa manera podemos responder cómo se va a determinar y cómo se puede probar o no el actuar con dolo. En el tipo penal se estudia el llamado error de tipo. Cuando, por ejemplo, en el sujeto hay un error insuperable o invencible sobre un elemento del tipo penal. Podría ser, siendo sujeto pasivo, una mujer de la que se presuma razonablemente que es mayor de edad, cuando en realidad no es mayor de edad. Si el error de tipo es esencial, insuperable o invencible, determina la ausencia de la tipicidad. ¿Por qué? Porque hay un error esencial o invencible con respecto al sujeto pasivo y consecuentemente la conducta ya no es típica, y si no es típica no puede ser constitutiva de delito. Alguna vez yo he dicho que he sentido incluso vergüenza ajena. En la Asamblea Nacional que aprobó el Código Orgánico Integral Penal se dijo equivocadamente, por desconocimiento y no por mala fe, que el error de tipo era fuente de impunidad. El error de tipo es un concepto doctrinario que tiene más de 70 años de vigencia. Y en el evento, como así ocurrió, que haya desaparecido el error de tipo del Código Orgánico Integral Penal, como también pasa con el error de provisión al que después nos vamos a referir. Esto, para empezar, no significa que el error de tipo no exista y que no se pueda aplicar. ¿Qué es lo que tendrá que hacer un juez diligente, estudioso? Tendrá que, de acuerdo con la teoría del delito, aplicando el artículo 28 del Código Orgánico de la Función Judicial, apreciar si media o no un error de tipo. ¿Qué dice el artículo 28 del Código Orgánico de la Función Judicial? Que, como yo digo, es un verdadero código de justicia. Que el juez, para resolver, tiene que acudir a la fuente del derecho, tiene que acudir a la ley, tiene que acudir a la doctrina y tiene que acudir a la jurisprudencia. ¿Qué les recuerdo yo a mis alumnos permanentemente? ¿Cómo se construye la jurisprudencia? A base de un adecuado desarrollo de la doctrina. Por eso es que la jurisprudencia no es inconmovible. Está supeditada a que pueda cambiar si el juez fundamenta adecuadamente, incluso porque cambia de una determinada posición anterior a una posterior que pueda ser de mucho más avanzada. Fíjense, brevemente podemos nosotros considerar que de esta forma empezamos a estudiar los elementos que conforman el tipo penal. El tipo penal es fundamental o imprescindible. Trataremos de ir avanzando y luego nos vamos a referir a lo que se considera como la antijuricidad. Pero por de pronto es bueno reconocer que en el Ecuador el artículo 18 del Código Orgánico Integral Penal aprobado ya hace una aproximación de conceptos. De pronto no era imprescindible, pero la tiene. Además, el propio Código Orgánico Integral Penal se refiere el artículo 24 a las excluyentes de la conducta. También se refiere a la tipicidad, se refiere a la antijuricidad y se refiere finalmente a la culpabilidad. Ya habrá tiempo de ir diseccionando el contenido de estos institutos fundamentales para aplicar correctamente la moderna doctrina penal y su aproximación con respecto a cómo entender lo que es el delito y la conducta típica. La conducta típica más la antijuricidad, tipicidad más antijuricidad, nos permite concluir que estamos ante un injusto penal, vale decir, ante un delito.